San Diego, la segunda ciudad más grande de California. Su bahía es uno de los mejores puertos naturales del mundo y alberga una de las bases navales más grandes del país. En 1994, los trabajadores de la San Diego Fibers Corporation estaban seleccionando unos cartones para reciclarlos. Hicieron un descubrimiento macabro. 2 manos humanas. No estaba seguro de que aquello fuese legal. Me parecía un poco raro que hubiera 2 manos humanas en un contenedor. Buscamos pruebas como si se tratara de un homicidio normal con un cuerpo entero. Esto era algo diferente porque solo teníamos 2 manos. Los rayos X mostraron daños degenerativos en las articulaciones propios de un individuo de más de 60 años. Y el tamaño de los dedos y de los nudillos indicaba que eran unas manos de hombre. La mano derecha tenía una característica especial. Le faltaba la uña del dedo gordo. Los detectives llamaron a todos los hospitales y depósitos para comprobar si tenían el cadáver de un hombre mayor sin manos. Al otro extremo de la ciudad, Mary Mead y Terry Holland empezaban a preocuparse. No habían visto a su padre, Don Hardin, desde hacía una semana. Llamé a todo el mundo que pude encontrar. ¿Le habéis visto? ¿Habéis sabido algo de él? Nadie sabía nada. Y entonces fue cuando de verdad me asusté porque pensé, ¿dónde se ha podido meter? Es muy difícil de explicar. Al principio te asustas, luego te enfadas y después te angustias. Cuando la policía descubrió que a Don Hardin le faltaba la uña del dedo gordo de su mano derecha, comprendieron inmediatamente, como se comprobó en el análisis de las huellas dactilares, que las manos pertenecían a un piloto naval retirado de 74 años, Don Hardin. Fue un shock. Me sentí como si estuviera en una mala película policíaca de televisión. Estas cosas no pasan en la vida real. Estábamos realmente descompuestas. Cuando los detectives de homicidios registraron la casa de Don Hardin, encontraron pruebas de que habían robado. La televisión, el vídeo y el microondas habían desaparecido, así como la camioneta de Hardin. La guía de televisión estaba abierta en el 28 de marzo, que probablemente fue el último día que Don Hardin estuvo en su casa. En la cocina había pequeñas gotas de sangre. Parecía que alguien había usado lejía y detergente para limpiar el suelo de la cocina y del cuarto de baño. Teníamos la impresión de que se trataba de una desaparición o de un robo con secuestro. La esperanza nunca se pierde, nunca. Don Hardin era un viudo que se había ido a vivir a San Diego unos años antes para estar cerca de sus hijas. Según los vecinos, Hardin era terco y difícil, pero sus hijas le recuerdan como un padre cariñoso. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo de él es que cada vez que hablábamos por teléfono, al final de la conversación yo siempre le decía, te quiero, papá. Y él me contestaba, yo también te quiero, pequeña. Hardin era conocido por ayudar a los necesitados. A veces contrataba a vagabundos para que le hicieran chapuzas en la casa y a menudo les dejaba vivir en una caravana en su jardín. Estábamos tranquilas sabiendo que había alguien allí en caso de una emergencia, que mi padre sería atendido inmediatamente. A mí me parecía estupendo que hubiera alguien allí que pudiera cuidar de él, que le hiciera compañía. Así tenía alguien con quien hablar y que le ayudara. Eso me reconfortaba. La policía inició la búsqueda de los objetos robados en casa de Hardin. De hecho, pudimos recuperar algunas de las cosas de Hardin, como su cartera con el carné de conducir y algunas medallas del ejército. Y seguimos esa pista para ver si eso podía conducirnos a encontrar un sospechoso, pero no conseguimos nada porque los objetos habían sido hallados en un contenedor de basura y por esa vía era imposible seguir la pista.
Los investigadores no tenían ni idea de lo que había sido del resto del cuerpo de Don Harding. Pero sospechaban que en el interior de su casa había sucedido algo horrible. Un par de manos seccionadas aparecidas en una planta de reciclaje de San Diego fueron identificadas como las de Don Harding, de 74 años, un piloto naval retirado. El registro de la casa de Harding desveló pruebas de robo y violencia. Estábamos en la cocina y en el suelo había un polvo blanco muy fino, desigualmente repartido. Era obvio que alguien había utilizado algún producto para limpiar el suelo. Vimos que había sangre, manchas de sangre por toda la moqueta que iban desde la cocina, pasando por el salón y hasta el cuarto de baño. Detrás del cesto de ropa, los detectives encontraron una mancha de sangre y restos de piel humana en la salida de la calefacción. Para averiguar si la sangre había sido limpiada, los detectives utilizaron luminol, un producto químico que brilla al ponerse en contacto con el componente de hierro de la sangre, incluso después de haberla limpiado con agua y detergente. Rociar luminol en realidad no afecta a la sangre en sí misma, solo ayuda a encontrarla. No pone en peligro la prueba, solo sirve para localizar la prueba y para recrear lo que sucedió. Es conjetural, no es concluyente, pero es una técnica muy útil. Después de rociar el luminol, se apagan las luces y una cámara con película de alta sensibilidad capta las imágenes. El luminol produjo un resplandor como yo no había visto jamás. Brillaba como un árbol de Navidad. La policía encontró una enorme cantidad de sangre en el suelo de la cocina y un reguero de sangre que iba de la cocina al baño. Y en el baño había aún más sangre. Las pruebas de ADN revelaron que la sangre era de Don Harding. La cantidad de sangre era tal que los forenses llegaron a la conclusión de que era imposible que Don Harding hubiera sobrevivido a tan monstruoso ataque. Me acerqué al sofá, nos sentamos y me dijo, tenemos pruebas fehacientes de que tu padre fue asesinado en la cocina y desmembrado en el baño. Y está muerto. Con toda seguridad, está muerto. Tardé bastante tiempo en asimilarlo. Cuesta mucho creerlo. Siempre te preguntas, ¿por qué? ¿Qué ha podido provocar una cosa así? Harding llevaba una vida sencilla de jubilado, similar a la de otros retirados en San Diego. ¿Quién podía quererle muerto? ¿Y quién podía haber llegado al extremo de cometer semejante crimen? El día antes de su desaparición, los vecinos vieron a Don Harding con uno de los vagabundos a los que permitía dormir en una caravana en el jardín. Se llamaba Dale Whitmer, un pordiosero de 41 años que estaba fichado por la policía como vagabundo y borracho, pero que carecía de antecedentes de violencia. Se dirigió al coche con algo envuelto en una tela y lo dejó en el asiento de atrás. Whitmer negó tener conocimiento del paradero de Don Harding. Whitmer dijo que Harding le había prestado su camioneta, pero que no le había vuelto a ver. Dijo que hacía años que trabajaba para Harding esporádicamente y que consideraba al viejo como un padre, cosa que no compartían sus amigos y vecinos. Dale les había dicho a los vecinos que el viejo le molestaba, que le sacaba de quicio y que estaba harto de que el viejo siempre le estuviera pinchando, insultándole y ridiculizándole. Quiero que mire usted despacio esta fotografía. Durante el interrogatorio, la policía le enseñó a Whitmer una fotografía de las manos seccionadas. Son las manos de Don Harding.
Cuando le preguntamos si él sabía algo, solo dijo que estaba acostumbrado a verlas a lo largo del año que habían estado juntos y que simplemente las reconocía como las manos del señor Harding. Pero Whitmer no dijo nada más. Cuando la policía le pidió que se sometiera al detector de mentiras, se negó. Las huellas digitales de Whitmer aparecieron en el interior de la casa de Harding, cosa que era normal dado que hacía trabajos sueltos para él. El señor Whitmer se mantuvo imperturbable. Habló con nosotros y nos contestó a todas las preguntas que le hicimos y simplemente nos dijo: no sé dónde estará. Me pidió que le hiciera unos encargos. Iba conduciendo su camioneta porque él me la dejó. Me pidió que sacara unas cosas de su casa y que se las diera a otras personas. Y lo hice. Al carecer de pistas, el caso de la desaparición de Don Harding quedó prácticamente parado durante más de un año. Hasta un día en que la policía recibió una carta anónima que contenía detalles sobre el asesinato de Don Harding que no habían trascendido al público. Las pruebas del forense indicaban que Don Harding había sido asesinado en su casa. Pero lo único que habían encontrado los investigadores eran sus manos. Después de más de un año de la desaparición de Don Harding, la policía recibió un soplo. Llegó una carta anónima a la comisaría central que contenía detalles sobre el asesinato de Don Harding. Cuando la leí, comprendí que el que había escrito la carta o proporcionado información para la carta sabía algo sobre el crimen. Había detalles en la carta que solo un sospechoso podía conocer. Recuperé la esperanza. El autor de la carta decía que su amigo Bob había identificado al asesino de Don Harding. Le asesinó Dale Whitmer. Dale odiaba al señor Harding, quien solía golpearle con un bastón si no trabajaba suficiente. Dale es un heroinómano que vivió en el jardín de la casa del señor Harding durante más o menos un año antes del crimen. Metió el cuerpo en la bañera, lo desmembró, metió los trozos en bolsas de basura y enterró las bolsas en distintos sitios del condado y de México. El hecho de que el cuerpo de Harding hubiera sido desmembrado en la bañera era la información que no se había hecho pública. La carta continuaba diciendo que Bob no iría a testificar contra Dale Whitmer. Le pedí que se pusiera en contacto directo con ustedes, pero no se sentía con ánimo de hacerlo. Bob está convencido de que Dale sabe que él es la fuente de información y quizá intente silenciarle o causarle algún daño. Estaba claro que el autor de la carta quería ayudar, pero no deseaba involucrarse. Buena suerte, detective. Los médicos forenses del Departamento de Policía de San Diego analizaron la carta y examinaron el matasellos buscando una pista de su origen. La carta no llevaba sellos, pero sí la marca de franqueo concertado que suelen utilizar las empresas. Cada carta con franqueo concertado lleva un número en el sobre que corresponde al número de registro. Pero el remitente había tapado el número con tinta blanca, con idea de ocultar el origen de la carta. Nosotros buscamos pruebas de rasgos, pruebas ocultas y, en este caso, pruebas borradas. Y a veces encontramos algo que nos permite saber el origen del documento, pero no siempre. La utilización de lo que se conoce como comparador de espectro de vídeo, que tiene varios tipos de luces y una combinación de filtros, a menudo revela lo que hay escondido bajo la tinta y los rotuladores. Los primeros intentos para descifrar el número de registro fracasaron. Entonces, Hugh Kaufman, el técnico que manejaba el aparato, intentó buscarlo por el otro lado del sobre cortándolo en dos trozos. Utilizó una luz azul verdosa para penetrar la tinta blanca y funcionó. Era una imagen bastante clara. El detective Lange la vio e inmediatamente dijo, ahí está. El número de registro era 5197451.
Las iniciales PB correspondían al fabricante Pitney Bowes. El número de registro reveló el estado, la ciudad, el nombre de la calle y la dirección de la oficina en la que se había pagado el franqueo. La empresa se llamaba Davis Capital Management y estaba en La Mesa, California. El propietario era Mark Davis, quien a su vez era obispo de una iglesia mormona. Cuando le interrogó la policía, Davis admitió haber escrito la carta anónima y que el que le había dado la información era un parroquiano de su iglesia. Pero Davis se negó a dar el nombre de su fuente basándose en el privilegio existente entre un sacerdote y un miembro de la iglesia. Los fiscales llevaron a Mark Davis a juicio y el juez falló en contra. El truco del privilegio religioso no es absoluto, en el sentido de que no toda comunicación con un sacerdote está protegida. En este caso, el juez consideró que en realidad Mark Davis no estaba protegido por el secreto de confesión o privilegio religioso. El tribunal dictaminó que la información pudo haber sido privilegiada antes, pero una vez que Davis escribió la carta a la policía, había dejado de serlo. Mark Davis aceptó el dictamen del tribunal y dio el nombre de la persona que le había dado la información. Bob era la hija de Dale Whitmer, Andrea. Fue la testigo más tramposa, más difícil y más sensible que habíamos tenido nunca. Porque adoraba a su padre a pesar de que había matado a aquel hombre, cosa que es natural. Por otro lado, ella no esperaba que la descubrieran y se vio metida en esto. Dale Whitmer fue detenido y acusado de asesinato. Díganos su nombre completo. Dale Carroll Whitmer. El 15 de septiembre de 1997, Dale Whitmer fue procesado por el asesinato de Don Hardin. Se declaró inocente. La principal testigo contra él, su hija Andrea, se encontraba en una posición difícil. Si miente en el estrado para proteger a su padre, traiciona a su Dios. Si dice la verdad en el estrado, es fiel a su religión, pero traiciona a su padre. ¿Por qué optaría usted si fuera Andrea Whitmer? Andrea Whitmer optó por decir la verdad y corroboró todo lo que Mark Davis había dicho en la carta. En la carta decía que Dale Whitmer era heroinómano y que necesitaba dinero desesperadamente, segundo grado. Las hijas de Don Hardin solicitaron permiso para dirigirse al tribunal antes de que dictara sentencia, cosa que no era nada fácil. No puedo. Uno no puede burlar a la justicia después de haber cometido un crimen tan horrible. Agradezco que sea ingresado en prisión porque así no podrá destrozar a otra familia. Esto ha renovado mi fe en el sistema judicial. Yo adoraba a mi padre. El Día del Padre es un día muy duro para mí. Le echamos mucho de menos. Todos los días cojo el teléfono para llamarle. Es un caso escalofriante. Dale Whitmer fue sentenciado de 15 años de prisión a cadena perpetua. No hubiéramos podido hacer nada de no ser por el luminol y, por supuesto, la carta. Hubiera quedado sin resolver. Existía la probabilidad de haber llegado a saber quién había sido, pero nunca hubiéramos podido demostrarlo. Evidentemente, encontrar las manos ya era importante, pero los forenses nos permitieron examinar la casa, lo cual nos sirvió para descubrir la gran cantidad de sangre que se había derramado en el escenario del crimen. Pero, por supuesto, el sobre de la carta supuso la pista fundamental para resolver el caso. Espero que con toda la tecnología que tienen los forenses, todo el que crea que puede cometer un crimen así, se pare a pensar antes de hacerlo. Porque con todas las nuevas técnicas que tienen ahora los forenses, les van a coger.
Después del juicio, las manos de Don Harding fueron incineradas y las cenizas fueron arrojadas al mar por la Marina de los Estados Unidos frente a la costa de California. Cuando pasó todo, nos sentimos mucho mejor. Dijimos, por fin ha acabado todo. Papá ya ha tenido un entierro digno en el mar. Se ha acabado. Esa era su última voluntad. Y cumplimos con ella. La naturaleza densa y montañosa de Alaska resultó el escondrijo perfecto para un asesino feroz y sádico. Perseguía a mujeres, secuestrándolas, violándolas y torturándolas. Las cazaba como animales, para su propio y retorcido placer. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En los años 70 y 80, las personas iban a Alaska buscando un nuevo comienzo para reinventarse o para desaparecer un tiempo. Algunas de estas no fueron voluntarias. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La matanza del asesino en serie quedó expuesta cuando los cuerpos de mujeres jóvenes comenzaron a aparecer en tumbas superficiales en bosques de Alaska. Allí el asesino se sentía en casa. Su búsqueda comenzó a 5.000 kilómetros de distancia, donde los analistas del FBI estudiaron la mente del criminal. El juego del cazador. Ella era una modelo joven que buscaba una oportunidad. Aceptó un trabajo con un hombre que afirmaba ser fotógrafo. Pero resultó ser un asesino despiadado. No fue su primera víctima. O la última. Entre los años 70 y mitad de los 80, los bosques de Alaska eran un destino popular, pues muchas personas fueron al norte por la construcción del oleoducto de Alaska. La población aumentó. El 13 de agosto de 1982, dos oficiales fuera de servicio de la ciudad de Anchorage cazaban alces cerca del río Kinnick, a unos 30 kilómetros de la ciudad. Todo está muy tranquilo aquí. Sí. Mientras avanzaban por el bosque denso, se encontraron con restos humanos parcialmente enterrados. Los dejaron tal como estaban. Al día siguiente, especialistas en escenas del crimen de la Policía del Estado de Alaska llegaron a la escena. Los crímenes del área caen bajo la jurisdicción del Estado. Además de ropa y vendaje elástico, los agentes encontraron un cartucho calibre .223 en la tumba superficial. El cartucho está en la arena. Los registros dentales identificaron los restos como de Sherry Morrow, de 23 años, una bailarina exótica reportada como desaparecida por su novio un año antes. Los agentes lo llamaron para darle la noticia. Su vestimenta coincidía con la que reportó en su desaparición, pero su amuleto de la suerte, un collar de oro con dije en forma de flecha que nunca se quitaba, desapareció. Morrow quizás fue asesinada poco después de su desaparición, dándole al asesino más de un año para cubrir sus rastros. Encontrarlo sería casi imposible.
En el año que siguió al descubrimiento del cuerpo de Sherry Moreau, más mujeres comenzaron a aparecer. La triste realidad es que encontrar cuerpos en los bosques de Alaska no es tan extraño. 2 o 3 veces al año, un alpinista novato o algún cazador puede perderse y sucumbir a la naturaleza. Pero una cantidad creciente de cadáveres significaba otra cosa. Durante la construcción de una carretera nueva el 2 de septiembre de 1983, un equipo desenterró restos de un esqueleto humano cerca de donde se encontró el cuerpo de Sherry Moreau un año antes. Los huesos llevaban un buen tiempo ahí. Hasta no hace mucho, esta área del río Kinnick era tan apartada que solo se podía llegar por bote o avioneta. Los restos fueron identificados como los de Paula Golding, de 17 años, una secretaria desempleada que se mudó a Alaska desde Hawái. Llevaba 5 meses desaparecida. Igual que Sherry Moreau, tomó el trabajo de bailarina exótica para ganarse la vida. E igualmente se encontró un cartucho calibre .223 en el lugar. Para el agente estatal de Alaska, Wayne Van Clausen, la conexión era aterradora. En ese momento, todo comenzó a volverse aterrador para todos porque el perfil era el mismo. Eran bailarinas exóticas de los clubes del centro. Pero fue entonces cuando tuvimos la idea de que teníamos un asesino en serie suelto. 2 cuerpos se habían encontrado, pero ahora los oficiales creían que había más. Comenzaron a revisar reportes de personas desaparecidas. Muchos de esos reportes eran de bailarinas exóticas, pero que desaparecieran no era algo inusual en Alaska. La desaparición de personas se considera de baja prioridad. Pues según la ley, si eres un adulto tienes derecho a estar desaparecido. Y teníamos casos en los que estas chicas solo saltaban a un avión y desaparecían. Entre 1980 y 1983, 12 mujeres fueron reportadas desaparecidas. Eso representaba solo una fracción del total no reportado. Los oficiales se preguntaban cuántas de estas mujeres eran víctimas del asesino. Eso sería difícil de determinar. Los oficiales estatales de Alaska enviaron la evidencia de la escena del crimen de Sherry Moreau y Paula Golding al laboratorio del FBI en Washington, D.C. para su análisis. El FBI realizó pruebas de balística en ambos cartuchos para determinar si fueron efectuados por la misma arma. Los oficiales estatales esperaban que los resultados les suministraran evidencia sólida de que la misma persona cometió ambos asesinatos. Los resultados del laboratorio fueron concluyentes. Ambas mujeres fueron asesinadas con el mismo rifle de largo alcance. No había duda, los oficiales de Alaska estaban lidiando con un asesino en serie. Mientras comenzaban su búsqueda en los bosques, los oficiales de Anchorage lidiaban con sus propios problemas. Cada ciudad tiene su lado oscuro, y Anchorage no es diferente. Excepto que en Alaska las noches son más largas y oscuras. En los 70 y los 80, Anchorage era una ciudad fronteriza. Los hombres venían a trabajar y las mujeres lo hacían para calmar su soledad. A algunas mujeres les atraían los clubes nudistas porque esperaban ganar dinero fácil. Otras, buscando algo más digno, trabajaban en los clubes hasta que algo mejor surgiera. Para muchas, eso nunca ocurrió. Y en las calles de la ciudad rondaba un acosador. Las escogía con cuidado. A sus víctimas casi no las echaba de menos, ya que en una ciudad conformada por forasteros resulta difícil establecer nexos. Algunas de las mujeres que desaparecieron de Anchorage aparecieron a salvo. Otras nunca lo hicieron. Pero las desapariciones no eran el único crimen reportado. A primeras horas del 13 de junio de 1983, Cindy Paulson, de 17 años, corría por una autopista de Anchorage.
Tenía poca ropa y esposas. Logró detener a un auto. Corría por su vida. El conductor la dejó en su motel. El recepcionista llamó a la policía de Anchorage. Señorita Paulson. Un oficial le quitó las esposas y trató de ¿Se encuentra calmarla. bien? Permítame quitarle El oficial de la policía, Greg Baker, recuerda el incidente. La encontramos esposada y con poca ropa. Fue muy convincente. Estaba muy asustada, muy atemorizada. Y nos contó su historia. Paulson, que era prostituta, le dijo a Baker que resultó engañada la noche anterior. Lo describió como muy delgado, desaliñado, de 1,80 m de estatura, con lentes y tartamudo. Pensó que no parecía un tipo peligroso. Pero tan pronto se subió en su auto, la esposó y le colocó un revólver con mango de madera en su cabeza. Condujeron hasta un vecindario residencial respetable. La llevó a su casa. Vamos. El lugar estaba bien cuidado y lleno de trofeos de caza. Tenía una cadena colgando del techo de la sala. La encadenó y la desnudó. Y allí fue torturada y violada varias veces durante horas. Fue horrible. Luego se fue a tomar una siesta, dejándola ahí. Puso mis manos así. Pero no había terminado. Dijo que la llevaría a su cabaña en el bosque. ¡No! Si trataba de llamar la atención de alguien, la mataría y también a esas personas. ¡Muévete! Le dijo que ya tenía su coartada preparada. ¡No, por favor! Sus amigos mentirían por él. Nadie creería su historia. Se dirigieron al aeropuerto. Pudo verlo subiendo un arma a una avioneta. También vio su oportunidad para escapar. Su única oportunidad de salvar su vida. La historia sonaba aterradora, pero su terror genuino obligó al oficial Baker a investigar. Tenía una mujer inteligente, muy asustada, alegando haber sido secuestrada a punta de pistola. Hecha prisionera en un lugar específico que ella indicó dónde se encontraba. Sabía dónde quedaba. Describió el interior del lugar. Describió el recinto, incluyendo varias cabezas de animales que estaban colgadas en la pared. Camino al hospital para una revisión, Paulson insistió en detenerse en el aeropuerto para mostrarle a la policía la avioneta que había visto antes. La identificó plenamente. Estando allí, un guardia de seguridad nos detuvo. Describió el auto de la misma forma que Cindy lo hizo y, de hecho, nos dio el número de matrícula. Ese número de matrícula confirmó la dirección, o al menos al área, en la que Cindy nos había indicado que se encontraba la casa. La policía acudió al lugar para hablar con el dueño del auto. Llegaron minutos antes de que llegara a la casa, conduciendo el vehículo que Cindy Paulson describió. Hasta entonces, todo lo que Paulson había dicho coincidía, pero el sospechoso tenía una historia propia que contar. Señor Hansen, señor. Según los registros de vehículos automotores, el auto en el que Cindy fue secuestrada pertenecía a Robert Hansen, un panadero de Anchorage. Hansen, quien encajaba con la descripción del hombre que Paulson suministró, respondió con calma las preguntas. Dijo que estuvo en la casa de un amigo desde las 5 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, reparando un asiento de su avión.
Seguidamente fue a casa de otro amigo y se quedó allí hasta las 5:30 de esa mañana. Después fue al aeropuerto e instaló el asiento. Hansen accedió a que la policía revisara su casa. De nuevo, la casa coincidía con la descripción de Paulson. Eso solo probó que había estado en la casa, no que Hansen la violó y torturó ahí. No encontraron evidencia alguna del hecho. Pero sí notaron un panel suelto. Detrás encontraron una colección de armas, pero no era de extrañar. Hansen era un cazador entusiasta. Encontraron un revólver, pero no coincidía con el que Paulson había descrito. Ni el arma, la cadena o la manta en la que fue envuelta se encontraron en ninguna parte. El auto de Hansen lucía limpio. La policía de Anchorage no encontró nada que encajara con la historia de Paulson. Las coartadas fueron corroboradas y verificadas. Y el señor Hansen fue liberado luego de la revisión de su casa. ¿No encontraron nada? Paulson, alterada aún por su experiencia, pudo identificar a Hansen de una serie de fotografías. Pero cuando se le dio la oportunidad de hacer la prueba de polígrafo, se rehusó. ¿Una prueba? Su profesión le creaba un recelo inherente hacia la policía. Y a estos un recelo inherente hacia ella. No, no la haré. No creo que pueda. Sintió que nunca iba a ser tomada en serio. No creo que pueda hacerlo. Poco después se fue de la ciudad por un tiempo para tratar de dejar atrás esa pesadilla. Las autoridades de Anchorage también desestimaron el caso. Debido a que las coartadas fueron verificadas, a que tenían problemas con las continuas idas y venidas de Cindy Paulson. Y, por supuesto, por su estilo de vida, me enteré que el caso había sido suspendido por el Departamento de Policía de Anchorage. La policía no había reunido una evidencia sólida que conectara su historia con la de Robert Hansen. Pero para el oficial Greg Baker, esto no había terminado. Era el único oficial que creía en la historia de Paulson y no la abandonaría. El depredador de las calles de Anchorage seguía allá afuera, libre para cazar más víctimas. Hasta mañana. Robert Hansen, el sospechoso principal del secuestro y violación de Cindy Paulson, fue liberado por falta de evidencia sólida. El oficial Baker seguía intrigado. Últimamente, la policía de Anchorage lidiaba con lo que parecía algo más que reportes de mujeres desaparecidas que involucraban a prostitutas como Paulson, o bailarinas exóticas, o mujeres que escaparon. La declaración de Paulson de que estuvo a punto de ser subida a un avión solo reforzó sus sospechas inquietantes sobre Hansen. La llevó al aeropuerto donde volarían lejos, con la historia de que si mantenía las esperanzas, la regresaría y la dejaría ir. Cindy fue inteligente para saber que sería un viaje sin retorno, al igual que yo. Era solo cuestión de juntar las piezas y darse cuenta de que él era sospechoso por lo de las bailarinas desaparecidas. El supervisor de Baker suspendió la investigación sobre Robert Hansen, pero Baker no podía dejarlo así. La historia terrorífica de Cindy Paulson tenía muchos detalles como para no investigar. Nadie, excepto Baker, la escucharía. Continuó su investigación. En la superficie, Baker no encontró nada en los registros de Hansen que levantara sospechas. Se mudó a Anchorage desde Iowa hacía 16 años y abrió una panadería. Fue un gran éxito. Tenía una esposa e hijos y, excepto por su tartamudeo, se adaptó muy bien. Cuando no estaba en la cocina, Hansen disfrutaba volar su pequeña avioneta, una Cup Piper Super Cup. Ya en tierra, se dirigía al bosque. Era un buen ciudadano, no encajaba en el perfil típico de asesino en serie. Existían muchos otros vagando por Alaska que encajaban con ese perfil. Ellos no tenían compañías, no tenían familias. Hansen sí. Tenía todo que perder. Frank Rothschild era fiscal asignado en el caso de Paulson. Bob el panadero.
Los agentes y la policía solían ir a esta tienda de rosquillas todo el tiempo. Solía ser un lugar conocido, tenía una panadería y todos lo conocían. Era un sujeto agradable y trabajador. Sin conocer sobre la investigación que hacía el oficial Baker en Anchorage, los policías estatales seguían buscando a su asesino en serie. Seguían encontrándose cuerpos en los bosques de Alaska. Los agentes formaron un equipo de trabajo para estudiar las semejanzas entre las mujeres desaparecidas y las víctimas del asesino. Esperaban encontrar algún elemento común que los llevara a un sospechoso. Hasta que las autoridades supieran más, le informaron a las bailarinas y a las prostitutas que actuaran sobre seguro. Por primera vez, la policía y las prostitutas estaban del mismo lado. Según Rothschild, el objetivo era preservar la vida. El deber de las fuerzas policiales era y sigue siendo asesorar a estas mujeres que trabajan en algunos de esos clubes y también en las calles para que se cuiden y advertirles que había un sujeto maniático que secuestraba y mataba personas. Un poco más de investigación reveló que el historial criminal de Hansen era extenso. 12 años antes, en 1971, fue arrestado 2 veces por secuestro, violación y asalto con arma letal. Eran crímenes que reflejaban una inquietante semejanza con lo sufrido por Cindy Paulson. Baker no pudo suministrarle esa información a su supervisor. El caso de Paulson había sido suspendido de forma oficial y Baker así desafiaba a la autoridad. Eso lo dejó sin alternativas. En aquel momento reuní todos los informes y antecedentes que pude encontrar del señor Hansen y entonces se los llevé a los agentes. Oigan, miren lo que recibí. Cuando los agentes recibieron el expediente del oficial Baker, se sintieron optimistas. El testimonio de Paulson, junto con los registros policiales de Hansen de Anchorage, lo convirtieron en el sospechoso principal en el caso del Estado. La investigación de los agentes encajaba con la de Baker. Ambos estaban lidiando con el mismo psicópata. Robert Hansen se convirtió en su principal sospechoso. Creo que todos le prestaron mucha más atención porque al observarlo lucía como un verdadero sospechoso. Tenía amplios antecedentes criminales, incluyendo algunas agresiones sexuales. El único problema era la evidencia. Aun cuando Hansen era un violento agresor sexual, sus registros no lo señalaban como alguien capaz de cometer homicidio, y no existía alguna conexión que lo vinculara con Sherry Morrow, Paula Golding y las otras mujeres desaparecidas. En ese punto, los agentes no tenían lo suficiente para una orden de registro. Solo sabían que 3 mujeres estaban muertas y 12 desaparecidas. Afuera acechaba un asesino en serie. Los agentes necesitaban atraparlo antes de que asesinara de nuevo. Necesitaban ayuda. Se trataba de un asesino múltiple. Y en Alaska no se tenía experiencia con esos casos. Y alguien intuyó que el FBI no solo tenía experiencia, sino que tenía una unidad diseñada específicamente para tratar de ayudar a descubrir quiénes eran estas personas. Para atrapar al asesino en su propia casa, los agentes pidieron ayuda a más de 4.500 kilómetros de distancia. Solo el FBI contaba con los recursos necesarios para entrar en la mente del asesino. Cuando los agentes estatales de Alaska determinaron que tenían a un asesino en serie en sus manos, se dieron cuenta de que no tenían la experiencia para detenerlo, pero conocían a alguien que sí. En Quantico, Virginia, se encuentra la Unidad de Apoyo Investigativo del FBI. Aquí los agentes intentan predecir patrones de conducta al analizar las acciones de un criminal. El agente retirado del FBI, John Douglas, ayudó a construir perfiles de comportamiento y aún trabaja como asesor. Sus perfiles se basan en 25 años de entrevistas con asesinos convictos, quienes le enseñaron a Douglas a pensar como ellos. Aprendió que los asesinos en serie actúan según sus fantasías de control y conquista. A medida que Douglas poco a poco gana su confianza, los lleva de regreso a la escena del crimen. Al final los haces hablar.
Al principio te dan esa mirada misteriosa. Regresan, vuelven a 10 años atrás, 20 años atrás, cuando cometieron el crimen, y entonces fijan en ti esa mirada y sus recuerdos son tan precisos que la fantasía es lo que los hace seguir una y otra vez. Y les permite sobrevivir cuando están en prisión. Así que tengo que aprovechar eso. Toma tiempo, pero una vez que estoy ahí, obtengo muy buena información. De estas entrevistas extrajo una lista de rasgos y hábitos comunes de los asesinos en serie. Comienzan muy jóvenes con crímenes menores como piromanía o maltrato a animales. Con los años su violencia aumenta. Para cada caso nuevo, los analistas aportan su conocimiento de cómo evolucionan los asesinos. Para comprender al criminal, debes estudiar el crimen. Hay que ver si puedes obtener un análisis basado en los informes preliminares de la policía, fotos de la escena del crimen, el perfil de la víctima, los protocolos de las autopsias, revisarlo todo, revisar las fotos de la autopsia. Se realiza un análisis de todo el crimen, el nivel de riesgo que el sujeto tomó, el nivel de riesgo de la víctima, el análisis del área, quizás de la escena del crimen o tal vez de las múltiples escenas del crimen, y basado en eso, se intenta entonces obtener un tipo específico de perfil. Al examinar cada aspecto de un crimen no resuelto, un analista puede determinar características específicas del asesino, tales como edad, profesión y aspectos físicos. Los oficiales contactaron al FBI para ver si la agencia pudo realizar un análisis del asesino de Anchorage. Esperaban que el perfil afinara la investigación y aportara pistas que hubieran pasado por alto. Los oficiales le dieron al FBI lo que necesitaban para construir el perfil de conducta. Para un perfil acertado y preciso, solo necesitaban hechos por parte de los agentes, no análisis ni teorías. El oficial Wayne Van Clausen no quería perder tiempo. La información que recibió del oficial Baker despertó sus sospechas sobre Robert Hansen, pero necesitaba más información. Los registros criminales apenas comenzaban a ser computarizados y no tenían acceso a todos ellos en Anchorage. Mientras el perfil era desarrollado, fue a la capital, Juneau, a reunir registros de Hansen de los archivos de las Cortes Superior y Suprema. En su misión para reunir hechos, Van Clausen investigó cada ciudad en la que vivió Hansen. Encontró informes de Robert Hansen que se remontaban a 1961. Se llevó todo lo que pudo cargar. El resto lo envió en un camión y se dirigió a casa. Mientras estuvo en Juneau, el FBI obtuvo un perfil criminal del asesino en serie. El hecho de que fuese tan prolífico significó para Douglas que el asesino tenía los medios para pasar desapercibido en la comunidad, alguien que trabajaba de forma independiente. Casi como el dueño de una empresa, le gustaba pasar tiempo al aire libre, ya que los cuerpos fueron encontrados en zonas boscosas remotas. Puesto que cazaba prostitutas, Douglas concluyó que al asesino le costaba hablar con mujeres, tenía baja autoestima y creció sintiéndose como un marginado. Basándose en asesinos con perfiles similares, Douglas aportó una característica específica para explicar la causa de esos sentimientos de inadecuación. Un rasgo que tenía un parecido inquietante con uno de Robert Hansen. El rasgo que nos impactó fue cuando dijeron que podría tratarse de algún tartamudo o alguien que balbuceaba, con un defecto del habla. ¿Cómo lo supieron? Fue una de las cosas que sugirieron que destacaría. Muy bien, esto es lo que tenemos. El perfil del FBI apuntaba a Robert Hansen, pero estaba por darse a conocer la deducción de Douglas. Al regresar Van Clausen, los agentes analizaron los archivos. Los registros indicaban que Hansen había pasado 3 años en un reformatorio por prender fuego al garaje de autobuses de su antigua preparatoria. Basándose en su trabajo con asesinos anteriores, los analistas del FBI informaron que el asesino tendría un historial de pirómano. ¿Tienes novio? Sí, así es. ¿Sí? El perfil describió al asesino como un inadaptado social. Los informes psiquiátricos ordenados a Hansen por la corte en sus días en el reformatorio develaron ese rasgo. Estoy algo ocupada en este momento. No quise ser grosero, ni... Su tartamudeo era una barrera social que socavaba su autoestima. Siempre que trataba de refinar su personalidad, era rechazado. Si no, llamaré a seguridad.
Nunca olvidó la frustración. El perfil indicó que el asesino aprendería a vivir como un miembro más de la sociedad, mientras sus perversiones pululaban dentro de él. Su registro mostró que a sus 30 años, Hansen comenzó a trabajar en una panadería. Presumiría ante sus compañeros sobre su cleptomanía y la sensación de poder que le daba. También presumía sobre su pasión por cazar. Le daba mucho placer ejercer poder sobre su presa, acechándola y luego causándole heridas. Y mejoró mucho en el arte de matarlas, ganando prestigiosos premios. En 1967 se mudó a Alaska para iniciar una nueva vida y para mejorar la cacería. 3 años después de mudarse, sus registros indicaron que fue arrestado por intento de violación a una joven recepcionista a mano armada. No se opuso a los cargos de asalto con un arma letal. Poco más de un mes después, fue imputado por el intento de agresión a una mujer de 18 años que siguió a su casa. Este hombre se involucró en casos de robo apenas llegó a Alaska, en casos de secuestros, y le hicieron evaluaciones psiquiátricas que mostraban que era muy inestable, con toda clase de fantasías extrañas. Fiel al perfil, Hansen parecía un ciudadano respetable, por lo que los tribunales fueron indulgentes. En una oportunidad afirmó tener pérdidas de memoria y recibió tratamiento psiquiátrico y 5 años en un programa de inserción laboral. Secuestró a una de sus primeras víctimas fuera de una cafetería. La llevó a una cabaña en la naturaleza y la violó a mano armada. Ella tenía 17 años en ese momento. Por supuesto, me dijo que si llamaba a la policía me perseguiría y me mataría. Me dijo que era un hombre de negocios excepcional. Nunca mencionó mientras duró la violación, ni antes ni después de eso, que estaba casado, pero sí que era un hombre de negocios excepcional y que yo solo era una niña y nadie me creería. Y tuvo razón. Todo lo que los analistas dijeron del agresor de las matanzas en serie encajaban con el sospechoso Robert Hansen. Un hombre de verdad peligroso que pasaba desapercibido dentro de la multitud. Mientras los policías se concentraban en Hansen, se dispersaron para buscar más víctimas en el área del río Knik, donde 3 cuerpos habían sido encontrados. Creían que las bailarinas que aún estaban desaparecidas podrían estar enterradas cerca de las otras tumbas, pero los agentes no encontraron nada. El área era muy grande y remota como para cubrirla por completo. A pesar del perfil tan convincente del FBI de los antecedentes policiales, los agentes no tenían nada tangible como para relacionar a Hansen con los asesinatos. Sus registros policiales eran muy antiguos y la evidencia muy circunstancial como para tener peso en el tribunal. Los investigadores esperaban que Cindy Paulson pudiera ayudar. Era la única víctima sobreviviente a la ola de asesinatos de Hansen. Tal vez podría recordar algo más de su experiencia. Paulson dio otra declaración, pero esta vez pudo identificar una de las armas que Hansen tenía en su posesión. Aparte de Paulson, Hansen no había sido implicado en una violación o secuestro por más de 10 años. Pero con la esperanza de fortalecer su caso y establecer un patrón de conducta, los investigadores buscaron otra víctima de Hansen de años anteriores, cuya experiencia coincidiera con la de Paulson. Aunque esta primera víctima ya no viviera en el área, los agentes la rastrearon y le pidieron su ayuda. Recibí una llamada de Alaska preguntando si me gustaría colaborar con la sentencia del señor Hansen. Me dijeron que había asesinado, hasta donde sabían, a 7 mujeres. Y me explicaron que la última víctima se escapó. Aceptó testificar cuando fuese el momento, pero los agentes aún tenían un caso débil. Aunque los agentes estaban seguros que iban por el camino correcto, no tenían suficiente para probar que Hansen era un asesino en serie.
De acuerdo al oficial de Anchorage, Greg Baker, Hansen sabía que las autoridades tramaban algo. Una mañana estaba conduciendo y necesitaba comprar unas rosquillas para el turno. El señor Hansen estaba ahí. Estaba parado en una ventana y decoraba pasteles, cupcakes y galletas. Y recuerdo observarlo y me mantuvo la mirada. Y se podía notar que estaba nervioso. Continuó colocándose glaseado en el pulgar. Y eso me gustó. Lo que haremos será Aunque los investigadores tenían a Hansen en la mira, aún carecían de evidencia para relacionarlo de forma directa con los crímenes. Pero como Hansen encajaba tanto con el perfil, Douglas voló a Alaska para revisar el caso e informar a los agentes y al fiscal Frank Rothschild sobre cómo proceder con este sospechoso. Douglas creía que Hansen era el asesino en serie. El cazador ahora era la presa. Así que la misión era ofrecerles un buen análisis. ¿Tenía él la capacidad de cometer un crimen así? La respuesta era sí. Creía en la prostituta y creía que era capaz de cometer esos crímenes. La idea de Douglas era llevar a Hansen para interrogarlo, mientras que al mismo tiempo revisaban su hogar. Para obtener una orden, los investigadores necesitaban enumerar artículos que creían estaban en la casa. Sabían que tenían que buscar el arma que Cindy Paulson describió y la que disparó las balas encontradas en las tumbas de Sherry Morrow y Paula Golding. No era suficiente. Necesitaban algo más, algo que probara la culpabilidad de Hansen, de forma contundente. Le preguntaron a Douglas si había algo más que pudiera incluir en la orden. Sí, uno de los descubrimientos es que estábamos lidiando con un asesino en serie, y los asesinos en serie inician con una fantasía. Y una de las cosas que mantiene en marcha la fantasía luego del crimen, cuando salen en la noche buscando víctimas, es que toman una especie de recuerdo. Lo llamamos regalos o trofeos, algo que pertenezca a la víctima. Douglas ayudó a los fiscales a escribir la declaración, basado en la probabilidad de encontrar recuerdos de los mencionados en el perfil. Muy bien, anoté 2. Cualquier cosa, desde una joya de la víctima hasta una licencia de conducir. Muy bien, sí. Pero un perfil de conducta Sí, nunca está antes bien. había sido usado como la base de una orden de registro en los Estados Unidos. Rothschild sabía que necesitaba respaldarlo con más información convencional. Era obvio que el departamento fiscal quería que la orden de registro fuese a prueba de balas. Querían que fuese completa y positivamente segura, sin ningún error. Sabían que se trataba de un caso grande. Lo último que querían era que algo saliera mal con la orden de registro y tuvieran que descartar la evidencia. El informe se extendió 48 páginas. El juez autorizó 8 órdenes de registro para la propiedad de Hansen. Ahora solo necesitaban a Hansen. Se aprendieron su patrón, conocían su agenda. El 23 de octubre de 1983 fueron a buscarlo en la panadería. Pero Hansen no estaba allí. Quiso comenzar el día más tarde, obligando a los agentes a esperar durante 20 tensos minutos. ¡Robert Hansen! Del auto! ¿Robert Hansen? Policía de Alaska, por favor, aléjese del vehículo. Al pedirle que los acompañara para interrogarlo, no se resistió. La sala de interrogación ya estaba lista para él. El objetivo era mantenerlo fuera de control, esperando que hiciera una confesión y así evitar un prolongado caso legal. Douglas ayudó a los agentes a diseñar la sala de interrogación para causar el mayor impacto psicológico. Fotos de las escenas del crimen y objetos relacionados se dispersaron por el lugar para que Hansen los viera antes de la entrevista. En el momento preciso, los agentes Señor llegaron e Hansen. iniciaron el juego mental. El FBI asesoró a Rothschild sobre cómo hacerlo. Hay que hacer preguntas para generar más discusión. Esa fue la estrategia de juego número 1. Era obvio que sabíamos que todos los casos eran investigados. Y queríamos hacerlo hablar en específico sobre cada uno de ellos. Él trató de sondearnos para determinar qué sabíamos. Pude ver que su estrategia era tratar de ver qué sabíamos y seguirnos el juego. Mi estrategia, por supuesto,
era descubrir lo que él sabía. Mientras Rothschild trataba de que Hansen se abriera y confesara, los agentes ejecutaban la orden de registro. Su esposa estaba en casa. Los agentes fueron muy precavidos, filmando todo el procedimiento. Lo que buscaban podía estar en cualquier parte, incluso a plena vista. Hansen sabía que los agentes habían accedido a sus registros policiales y psicológicos. No les dio a las autoridades nada que no supieran ya. Habló sobre su infancia dolorosa, su estricta familia, su ira. Admitió recoger a bailarinas y prostitutas a principios de los 70 y lo mucho que le enfurecía que trataran de aumentar sus tarifas. Pero negó amenazar a ninguna de ellas. No admitió nada. Mientras Hansen contaba su historia y su casa era revisada a fondo, otros agentes se dirigieron a su panadería y al aeropuerto para revisar su avión. Ambos lugares estaban limpios. La casa fue el punto principal de la investigación. El registro cuidadoso de la habitación en la segunda planta produjo un descubrimiento curioso e inquietante. Un mapa aéreo de la región marcado con 37X. Parecían estar apiñadas, sobre todo cerca del área donde se encontraron los cuerpos. Pero había docenas de marcas más que de cuerpos, al menos hasta el momento. Los investigadores siguieron hasta el ático. Bajo el material aislante, los agentes hallaron armas. Entre las que encontraron estaban un pequeño rifle 14 Ruger .223, como el usado para asesinar a Sherry Morrow y a Paula Golding, y un revólver con mango de madera parecido al que Cindy Paulson describió. ¿Diga? El equipo de búsqueda le informó a Van Closen las buenas noticias. ¿Les resulta familiar? ¿Las ha visto antes? La red se estaba cerrando sobre Hansen. Y él lo sabía, pero no estaba listo para hablar aún. El interrogatorio continuó por horas. No parecía probable alguna confesión. Yo nunca la he visto. Mientras los agentes recolectaban evidencia, el caso se esclarecía más. Una amiga y vecina de Hansen se acercó, curiosa por lo que sucedía. Estaba asombrada por las noticias. Luego hizo una confesión que destruyó la última parte de la historia de Hansen. Les contó a los agentes que su esposo apoyó a Hansen con su coartada, la noche del secuestro de Cindy Paulson. Mintió para proteger a su amigo sin caer en cuenta de lo grave que eran los cargos en su contra. El esposo llamó después a la policía y se retractó de su declaración. La coartada de Hansen se evaporó. A medida que la búsqueda continuaba, los agentes encontraron la evidencia más incriminatoria hasta ese momento. Una evidencia que Douglas sabía que debía estar por ahí en alguna parte. Encontraron el collar de Sherry Morrow y otras pertenencias de las mujeres asesinadas o desaparecidas. Habían encontrado el alijo de trofeos de Hansen. Los investigadores llamaron a la estación. A pesar de que tenían a Hansen donde querían, seguía sin confesar. Pero tenían lo suficiente para encerrarlo por el caso de Cindy Paulson. La fianza se fijó en $5,000. Ahora los investigadores tenían tiempo para armar el caso en contra de Hansen como un asesino en serie. Llamaron a la víctima anterior para ver si aún quería cooperar. En ese momento ellos pensaron que había asesinado a 11 mujeres, que si seguía interesada en ser testigo, pero sentían que en verdad me necesitaban, porque él no había confesado. ¿Hay noticias? 3 puntos en el mapa encontrado en su habitación coincidían con las ubicaciones de los cuerpos encontrados por los agentes. Otra X marcaba la ubicación de un cuerpo encontrado por la policía de Swart años antes. Se presumió que las X restantes señalaban las tumbas de más víctimas, docenas de ellas. Observar el mapa, sin duda, era escalofriante. Porque creíamos en el mapa. El mapa era un conteo de cuerpos. Él mantuvo el rastro. No tenía recortes de prensa. Él tenía el mapa.
Cuando los agentes pensaron que tenían suficiente para condenar a Hansen por al menos 4 asesinatos, lo confrontaron a él y a su abogado con la evidencia. Hansen no pudo refutarlo, no tenía dónde esconderse. Al fin, era momento de confesar. Era hora de que Hansen llegara a un trato. Hansen dijo que confesaría los asesinatos que pudieran comprobarse, siempre que no se le diera publicidad al juicio y que su familia no fuese involucrada. Exigió ser encarcelado fuera de Alaska cuando el juicio terminara. A cambio de solo 4 condenas, aceptó mostrarle a los agentes dónde estaban enterrados otros cuerpos. Los investigadores llamaron a la víctima anterior para darle las buenas noticias. La tercera vez que llamaron me dijeron que había confesado y que no me necesitarían. Así que colgué el teléfono al terminar de hablar. Tomé a mi hijo para llevarlo a la escuela. Fui hasta la puerta con mi esposo y comencé a desmoronarme. Comencé a llorar. No podía parar. No tenía control de la situación. Me controló a mí. Podía ver cada una de esas mujeres cómo murieron. Tal vez cazadas como perros, heridas y perseguidas. En su confesión, Hansen describió cómo llevaba a sus víctimas al bosque y las cazaba como presas. Durante los 12 años que vivió en Alaska, violó a más de 30 mujeres y desarrolló muchas estrategias para capturarlas. Una vez se encontraba a un objetivo factible, alguna mujer solitaria como Sherry Morrow. Se hacía su amigo y acordaba encontrarse en un lugar de comida rápida. Si era bailarina o aspirante a modelo, le ofrecía pagarle por fotografiarla. Llegaba temprano y permanecía en su auto. De esa forma se aseguraba de si la mujer llegaba sola y de que no tenía a nadie esperándola en el estacionamiento, sin testigos. Luego entraba a encontrarse con su nueva víctima. Una mitad de las esposas ya estaba sujeta al asiento. Hansen, de forma muy rápida, colocaba la otra mitad en la muñeca de la víctima, mientras sacaba su arma al instante y la apuntaba. Luego las llevaba a su casa o a un motel lejano para violarlas y torturarlas. Después les vendaba los ojos y conducía o volaba hacia las afueras de la ciudad, hasta llegar a un lugar apartado, su terreno de caza. Su costumbre era jugar con su presa antes de matarlas. Hansen confesó que en el verano del año 83 diseñó lo que llamó su plan de verano. Enviaba a su familia lejos para llevar a sus víctimas a la casa. Una vez que terminaba con ellas, se deshacía de ellas en la naturaleza. Cierra la 26. El 27 de febrero de 1984, Robert Hansen fue condenado por asesinar a 4 mujeres y sentenciado a 461 años de cadena perpetua sin libertad condicional. Después de ser sentenciado, Hansen acompañó a los agentes al bosque a buscar a más de sus víctimas señaladas con X en su mapa. Se encontraron un total de 8 víctimas. Algunos lugares del mapa no se exploraron. Los osos escarbaron en los demás, esparciendo los restos. Los investigadores nunca sabrán cuántas de las 37 X representaban alguna de las víctimas de Hansen. Según John Douglas, el mapa tal vez mostraba una pequeña parte de su terreno de caza. Asesinos como Hansen podrán entrar en contacto con muchas mujeres, pero la fantasía lo es todo. Quizás no les guste la forma en que la persona habla o cómo se viste, su estilo, y tomarán una decisión. ¿Esta persona vivirá o esta de acá morirá?
Creo que estaba involucrado en más casos y aún creo en la posibilidad de que una de las razones que lo llevó a ir a Alaska fue para escapar de los homicidios que cometió en el año 48. En los Estados Unidos se estima que de 35 a 50 asesinos en serie se activan en determinado momento. La creación de perfiles ha facilitado su detección y captura. Cada vez que alguno es capturado, los investigadores aprenden más sobre sus motivaciones retorcidas, lo que facilita capturar al próximo. Una pesadilla hace estragos, destrozando a una familia de Dallas. Un padre hace un escape desesperado mientras su esposa e hijos son secuestrados por un traficante de drogas. Agentes del FBI compiten contra el tiempo para encontrar a los rehenes y al secuestrador. Un rastro de cuerpos marca el camino hacia Gino Camacho. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Una madre y su hijo son secuestrados. Un transeúnte es asesinado. Violencia como esta destrozó un tranquilo vecindario de Texas y expuso un cártel de drogas que prosperó donde menos se esperaba. Soy Jim Kallstrom, ex jefe del FBI en Nueva York. Los agentes del FBI penetraron en el secreto bajo mundo de las drogas, expusieron a los involucrados y desmantelaron al cártel. Infiltrando el cartel. En la primavera de 1988, los narcóticos se habían infiltrado en las comunidades de clase trabajadora de Dallas, Texas. Un aumento de robos y allanamientos siguió al tráfico de drogas. Algunas familias se mudaron de las zonas de alta criminalidad al vecindario de Pleasant Grove. Sam Bright, su hijo Andre, de 3 años, y su esposa Evelyn Banks encontraron refugio entre las calles bordeadas de porches. Aquí los residentes se cuidaban unos a otros. Entonces, temprano el 20 de mayo de 1988, un disparo rompió el silencio de la mañana. Para sorpresa de una vecina, 4 hombres armados salieron de la casa de Wright, empujando a la familia hasta un automóvil. ¡Ayuda! Venga, vamos. ¡Ayuda! ¡Llamen a la policía! Sam Wright logró librarse de los secuestradores y escapó. La vecina que presenció el incidente se apresuró para alertar a las autoridades, mientras Wright corría detrás de las casas para evitar a los criminales. Pero la ayuda no pudo llegar antes de que los secuestradores metieran a la familia de Wright en el auto y desaparecieran. Extrañamente, los detectives aún no tenían noticias de Wright, y el misterio de los acontecimientos de la mañana se profundizó cuando los detectives entraron. En el interior, la investigación de secuestro se amplió para incluir asesinato. La policía encontró el cuerpo de un hombre joven que yacía boca abajo en un charco de sangre. Una licencia de conducir identificó a la víctima como David Wilburn, de 25 años. Los investigadores fueron minuciosos y recolectaron todo lo que parecía prometedor, pero había poca evidencia que reunir. También buscaron huellas dactilares, pero no recuperaron ninguna diferente a las de los residentes. Los detectives hablaron con la vecina que llamó al 911 esperando poder encontrar algunas respuestas. La entrevista reveló que Wilburn, el hombre muerto encontrado en la escena, era sobrino de Sam Bright, pero ella no sabía por qué alguien querría matar a Wilburn.
Los detectives también se enteraron de que el hombre latino que conducía el Lincoln había visitado a Sam Wright en ocasiones anteriores. Pero nadie reconoció a los demás. Para los investigadores, las preguntas más importantes seguían siendo: ¿dónde estaba Sam Wright? ¿Y por qué no se había comunicado con las autoridades para denunciar el secuestro de su familia? Solo un hecho perturbador estaba claro. Una madre y su hijo de 3 años estaban en manos de asesinos. Dada la urgencia, la policía de Dallas llamó al FBI. Es un secuestro. El agente especial José Figueroa fue asignado al caso. Cada vez que recibimos información sobre secuestros, se torna un caso prioritario en nuestros estándares. En especial cuando se trata de un niño. No esperamos 24 horas para responder. Figueroa comenzó buscando a Sam Wright, el hombre que había escapado de la banda. El FBI se enteró de que Wright era un prófugo desde hacía 3 años, luego de huir de una condena por drogas. Esto explicaba por qué Wright, el padre angustiado, había escapado corriendo y no se había dirigido a la policía. Pero los agentes del FBI lo necesitaban si querían avanzar y ayudar a la esposa y al niño. Tenían que hablar con Wright. Sospechando que Wright se estaba escondiendo en el área, los agentes visitaron el vecindario de Pleasant Grove y hablaron con los vecinos. Hicimos eso al comenzar. Fuimos con nuestras tarjetas de presentación y entrevistamos a todos. Pedíamos que alguien se comunicara con Sam Wright para que él contactara al FBI. Como se esperaba, una de las tarjetas de visita de Figueroa logró llegar a las manos de Wright. El padre, presa del pánico, corría el riesgo de ser capturado al llamar al FBI. Pidió hablar con la única persona que podría ayudar a su familia, el agente Figueroa. Taz Bailey trabajó con José Figueroa en la unidad de delitos violentos del FBI en Dallas. Sam le dijo a José que el individuo que cometió este delito era un sujeto llamado Gino y que todo lo que sabía Sam acerca de él era que había sido arrestado varios meses antes por la policía de Mesquite a causa de un asesinato cometido en Valle del Río Grande. Sí, sí. Sam Wright se negó a ir a la oficina del FBI, pero prometió volver a llamar. Ahora los agentes tenían una pista: el nombre Gino. Fuimos al departamento de policía de Mesquite y nos reunimos con el capitán Larry Sprague. Larry nos dijo: sí, claro, sé exactamente de quién están hablando. Están hablando de Gino Camacho. Gino Camacho, de 33 años, era un conocido narcotraficante cuyos grandes cargamentos de marihuana eran distribuidos y protegidos por una pequeña banda de criminales. También se sabía que tenía una novia llamada Wanda Jackson. El domingo 22 de mayo, solo 2 días después del secuestro, los agentes rastrearon a Wanda Jackson. Le preguntaron sobre el paradero de Gino Camacho, pero negó saber dónde estaba el sospechoso. Afirmó que no había visto a Gino en semanas. Los agentes se fueron con la sospecha de que estaba mintiendo. Si el FBI tuviera a Wright bajo custodia, tal vez podrían negociar un acuerdo con ella como intermediario, para que Camacho creyera que se le pagaría por sus rehenes. Pero los agentes carecían de la influencia para hacer que trabajara con ellos. Necesitaban detener a Wright. Cuando Wright llamó al día siguiente, estaban preparados para grabar y rastrear el teléfono. Sí, dígame. De acuerdo. Se envió un equipo de arresto al centro de la ciudad. ¿Qué aspecto tiene? Vamos, amigo, no tengo tiempo para hablar. Comuníquenme con alguien ahí. ¿Tiene su nombre? Cuando supieron la dirección del teléfono público, se transmitió por radio a la zona. Los agentes encontraron a Wright, que seguía usando el teléfono. Ya lo encontramos. Pero no actuaron de inmediato. Aunque estaba desesperado por encontrar a su familia, Sam Wright era un traficante de drogas condenado, un fugitivo de la ley. El FBI no sabía hasta dónde podría llegar para evitar la captura. Los agentes vieron a un hombre esperando en el auto por el fugitivo.
Wright podría tener otros cómplices apostados cerca. Los agentes querían reducir el riesgo de resistencia violenta por parte de Wright y cualquiera de sus asociados. Bien, aquí vamos. Cuando estuvieron seguros de que Wright y su chofer no tenían otros cómplices, los agentes actuaron. ¡FBI, salgan del auto! ¡Salgan del auto! ¡Abajo! ¡Abajo! Wright fue arrestado sin inconvenientes debido a su orden de captura pendiente y puesto bajo custodia. Hola. Los agentes Bailey y Figueroa comenzaron el interrogatorio del fugitivo capturado. Solo puedo decirlo. Wright describió los eventos del 20 de mayo de 1988. Fue la peor pesadilla de cualquier familia. Entiendo. Ven, mi pequeño. Ese día, Wright entretenía a su pequeño hijo André. ¿Y? Su esposa Evelyn estaba sentada sola abajo. Estaban de luto. La madre de Wright había fallecido en Luisiana. Estaban esperando que su sobrino David Wilburn llegara y llevara a la familia al funeral. Wright estaba pendiente de la llegada de Wilburn, ya que los visitantes no tenían acceso a la puerta de entrada. Como fugitivo, Wright había instalado rejas de antirrobo en el porche, pensando que protegería a su familia tanto de la ley como de sus asociados violentos. Pero las rejas no lograron contener la ira de Gino Camacho. Sin previo aviso, 4 hombres irrumpieron en la casa, blandiendo armas automáticas. El pasado de Sam Wright lo había alcanzado. El sujeto de nombre Gino gritaba que quería el dinero que se le debía. ¡Te mataré! Wright juró que no lo tenía y suplicó misericordia. ¡Te voy a matar aquí mismo si no me dices dónde está! La furia de Gino solo se intensificó. ¿Me entiendes? Y entonces... En ese momento llegó el sobrino de Wright, David Wilburn. ¡Muévete! ¡Al suelo! No podría haber llegado en un peor momento. ¿Qué sucede? No entiendo. Aunque era un hombre grande, los hombres de Gino lo dominaron rápidamente. Wright describió a su sobrino como un alma gentil que nunca lastimó a nadie. Gino gritó que vino a hacer negocios. Para probar su punto, colocó la boca de un revólver .357 en la parte posterior de la cabeza de Wilburn. Un segundo después, un solo disparo le provocó la muerte instantánea. Wright observó impotente cómo el cuerpo sin vida de su sobrino se derrumbaba a unos metros de distancia. Sam Wright estaba desesperado por colaborar, pero juró que no tenía más información que pudiera ayudar a los investigadores a localizar a su familia. Mientras Wright permanecía bajo custodia, el reloj seguía corriendo para su esposa e hijo. Para agilizar las pistas, la policía de Dallas y el FBI orquestaron una campaña en los medios. Los periódicos del área y las estaciones de televisión presentaron imágenes del rostro de Camacho. Las autoridades pidieron a los ciudadanos que aportaran cualquier información sobre el paradero del sospechoso. Esta campaña obtuvo datos de una fuente indeseable. Otro vendedor de droga. David Muñoz, un vendedor de poca monta, llamó al FBI y fue puesto en contacto con el agente Bailey. Muñoz afirmó que reconoció al secuestrador en una noticia televisiva. Dijo que tenía información que podría ser útil para la investigación. ¿Usted llamó a mi oficina? Muñoz hizo arreglos para encontrarse con Bailey en su motel de Dallas, tarde en la noche. Le dijo a Bailey que sabía quiénes eran los cómplices de Camacho. Incluso ofreció entregar a Camacho al FBI como parte de un trato poco ortodoxo. Lo que Muñoz quería negociar a cambio era quedarse con el cobro de deudas de drogas y entregas de Camacho, y que lo dejáramos actuar y no lo molestáramos. Y por supuesto, le dijimos que no había trato. Debido a que solo había una conexión débil con el caso, Bailey no arrestó a Muñoz. Sin embargo, el agente del FBI logró extraerle un nombre clave al oportunista: Eddie Blaine Cummings. En la calle, Cummings era conocido como Eddie el Rápido
Una verificación de antecedentes reveló que tenía antecedentes y que había pasado tiempo en la cárcel con Gino Camacho. Cummings se encontraba en libertad condicional por posesión de armas ilegales. El agente especial Figueroa ahora tenía dos nombres, Gino Camacho y Eddie el Rápido, para empezar a buscar en los clubes nocturnos de la zona. Armado con fotos de Camacho y Eddie el Rápido, Figueroa encontró al dueño de un bar que había visto a los dos sujetos. El dueño había escuchado a Eddie hablar sobre una cita para almorzar al día siguiente en Lawton, Oklahoma, a 3 horas en auto al noroeste de Dallas. Un equipo de arrestos se preparó en el estacionamiento del restaurante de Oklahoma la mañana del 12 de agosto de 1988. El plan era esperar hasta que Eddie saliera del atestado restaurante para aislarlo de las personas. Los investigadores estaban listos para atacar. Eddie el Rápido era su enlace más cercano a Camacho hasta ahora. Cuando la puerta se abrió, el equipo de arresto atacó atrapando a Eddie antes de que pudiera huir. ¡Quédese ahí! Un socio de la banda de Camacho estaba ahora bajo custodia. Los agentes esperaban que Eddie el Rápido pudiera llevarlos a encontrar a la madre y el hijo secuestrados. En el verano de 1988, agentes del FBI de Dallas buscaban a una madre y un niño secuestrados con armas por una banda de narcotraficantes. Eddie el Rápido, un integrante de la banda, ahora estaba bajo custodia. En el interrogatorio, Eddie negó tener algo que ver con el secuestro en Dallas. Pero al final les dijo lo que sabía del crimen. Esta fue la primera vez que realmente supimos quiénes estaban involucrados y los nombres de los individuos de la mañana del secuestro. Eddie el Rápido nombró a Camacho y a otros 2 miembros del grupo, Juan Jackson y David Cook. Él y David Cook habían crecido juntos en Stephenville, Texas, a 2 horas de Dallas. Por lo que Eddie sabía, Cook tal vez había regresado a su ciudad natal. Bailey y Figueroa tenían que encontrar a Cook, confiando en que la ventaja podría llevarlos un paso más cerca de Camacho y a la madre y el niño desaparecidos. Buscaron un contacto en Stephenville y encontraron el nombre del detective Don Miller. El 15 de agosto de 1988, el detective Don Miller llamó al agente Bailey. Miller había encontrado al sospechoso que trabajaba en la tienda de su familia. El detective entonces lo retuvo hasta que llegaron los agentes. Miller le advirtió a Cook de que si sabía algo sería mejor que cooperara con el FBI. Un miembro de la banda que secuestró a Evelyn y a Andre Banks estaba ahora bajo custodia. El FBI estaba un paso más cerca de Camacho y los secuestrados. Los agentes se apresuraron a ir a Stephenville con la esperanza de que David Cook los condujera a Camacho y a sus rehenes antes de que el tiempo se acabara para la madre y su hijo. Fue hace un par de meses. Decidió ayudar a los investigadores con la esperanza de obtener una sentencia más leve. Durante 2 días de interrogatorio, Cook detalló su versión de los hechos del 20 de mayo de 1988. La mañana del secuestro, Camacho recogió a Cook y otros 2 cómplices. Dijo que iban a cobrar una deuda. Camacho le había dado a Sam Wright $20,000 en marihuana para vender, pero Wright aseguró que se la habían robado. Camacho juró que recuperaría su dinero. El miembro de la banda, Juan Jackson, abrió una bolsa y comenzó a repartir armas. El arsenal incluía ametralladoras y la pistola .357. Camacho envió a otro miembro de la banda, Larry Merrill, para cortar el cable del teléfono. Nadie podría pedir ayuda. Juan Jackson cortó los candados de las rejas antirrobo mientras David Cook y Camacho vigilaban. Irrumpieron por la puerta de entrada y encontraron a Evelyn Banks en la sala de estar. Camacho ordenó que sus hombres revisaran toda la casa con las armas desenfundadas. ¡Busquen el dinero! ¿Dónde está el dinero? ¡El dinero! ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¡Muévete!
Queremos el dinero. Quédate ahí. ¿Dónde está? Muévete y dámelo. ¿Me escuchaste? La banda juntó a la aterrorizada familia en la sala de estar mientras la furia de Camacho aumentaba. Dijo que si la familia no cooperaba, morirían. Camacho les dijo que pusieran al bebé en el sofá junto a su madre y que si el bebé se movía o le causaba algún problema, le dispararían. ¡Busquen el dinero! ¿Dónde está mi dinero? ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Dámelo! ¡Dame mi dinero! ¡Dámelo! Gino comenzó a gritar cómo lo habían estafado, cómo no lo habían tratado con respeto y que quería su dinero y lo quería ahí mismo. En medio de todos los gritos llamaron a la puerta. Los agresores primero pensaron que los vecinos habían llamado a la policía. Camacho y Jackson se colocaron en posición, preparados para disparar contra la policía, que pensaban estaba al otro lado de la puerta. ¡Adelante! Cuando David Wilburn entró por la puerta principal, fue rodeado por la banda armada. Los pistoleros lo arrojaron al suelo sin luchar. ¡Es David! Dime. Él es bueno, Él no no le ha hecho hagan nada. daño, por Déjenlo en favor. paz. No, por favor. Dime quién es él. ¿Quién es? Dime. Al suelo. ¡Al suelo! Déjenlo ir. ¡Quédate ahí! ¡Vigílalo! Camacho le ordenó a Jackson que le disparara. Pero cuando este dudó, Camacho se volvió hacia Cook. ¡Dispárale! Pero cuando Cook se negó, Camacho agarró la pistola de su mano y les mostró a todos cuán en serio hablaba. ¡Vamos! ¡Muévete! Camacho gritó que ya nadie le faltaría respeto nunca más. No, yo no lo hice, yo no le disparé. Bajo un intenso interrogatorio, Cook nunca vaciló sobre lo sucedido, reiterando que Camacho disparó. Su historia coincidía con la versión de Sam Wright. Después de que salieron de la casa, Camacho seguía furioso porque Wright había escapado. Pero la banda no lo persiguió. Sabían que la policía llegaría pronto al barrio de Pleasant Grove. Entonces Camacho les ordenó a todos que fueran al departamento de Cook, donde podrían decidir sus próximos pasos. Camacho pensó que podía esconderse ahí con los rehenes. Paul Macaluso fue el fiscal asistente de los Estados Unidos que siguió el caso. Estaban preocupados por el control de daños. Tenían 2 testigos de un asesinato capital, y debían decidir qué hacerles. Cook les dijo a los agentes que un nuevo miembro de la banda, Spencer Stanley, fue llamado al apartamento para vigilar a los rehenes mientras él y Camacho salían a traficar drogas en un hotel cercano. Juan Jackson no se quedó mucho tiempo. Temiendo la cercanía de las autoridades, limpió las armas, se llevó algo de dinero para escapar y abandonó al grupo. Y luego él se fue. Mientras Stanley vigilaba a los rehenes, Cook y Camacho conducían al hotel para vender las drogas. Allí, a solo 2 días después del secuestro, Camacho recibió una llamada de su novia Wanda Jackson. Tenía un mensaje en clave para él. El Gran Hermano estuvo por aquí. Sí. Con Gran Hermano se refería a las autoridades federales que el FBI había estado en la casa. La misma novia que le había declarado al FBI que no tenía idea del paradero de Camacho lo contactó momentos después de que los agentes se fueron. Tenemos un problema. Su advertencia le dio a la banda una ventaja sobre los agentes que lo perseguían. Camacho regresó al departamento de Cook. Le dijo a Evelyn que no estaba enojado con ella, solo con su marido, por el dinero. Dijo que la liberaría a ella y a André si prometían no ir con las autoridades. Estuvo de acuerdo. Con esa promesa, Camacho dijo que los llevaría a una pista de aterrizaje privada en Oklahoma para tomar un vuelo a California. Allí permanecerían seguros hasta que Camacho resolviera con Wright. Al final de una agotadora sesión de interrogatorio, Cook les dijo a los agentes que Evelyn y André nunca llegaron a California. No había un avión para abordar. Cook sabía dónde los dejaron, en la frontera del estado de Texas, cerca de Atmore, Oklahoma. Están justo ahí.
En agosto de 1988, agentes especiales de la Unidad de Crímenes Violentos de Dallas arrestaron a un miembro de una pandilla de Texas, responsable de 3 asesinatos y el secuestro de una madre y su hijo. Mientras estuvo bajo custodia, Cook guió a los agentes especiales José Figueroa y Taz Bailey hacia el norte, hacia Oklahoma. Fue el siguiente escalón hacia su objetivo final, encontrar los cuerpos de Evelyn y André Banks y a su secuestrador Gino Camacho. Según Cook, Camacho condujo a Evelyn y André Banks a un área remota a través de las fronteras estatales. El líder de la banda prometió llevar a la madre y al niño con sus parientes en California, en un vuelo desde una pista de aterrizaje oculta detrás de los árboles. Se detuvieron a un lado de la carretera y juntos se adentraron en el bosque. Spencer Stanley iba adelante llevando a André, de 3 años. Pensó que en unas horas estaría en la costa oeste, donde permanecería hasta que su esposo pagara la deuda de drogas que le debía a Camacho. Pero a medida que se adentraban más en el bosque, Evelyn no vio ningún claro donde podría aterrizar un avión. Entonces vio el hoyo. ¡No! En un instante se dio cuenta de lo que eso significaba y se desmayó del shock. No había pista de aterrizaje ni vuelo hacia la libertad. Ella y su hijo fueron llevados a morir. Spencer Stanley arrojó a su hijo a la tumba abierta. Camacho disparó 4 veces. Luego arrojaron a Evelyn sobre su hijo y le dispararon también. Evelyn Banks y su hijo de 3 años, André, fallecieron el 23 de mayo de 1988. Esta fue la escena espeluznante que David Cook le describió a los agentes mientras los llevaba al sitio. Los agentes casi habían llegado a su punto de frustración cuando finalmente Cook reconoció el área. La búsqueda de las víctimas de Camacho comenzó a finales de un verano sofocante. El caso federal de secuestro también se había convertido en un caso de homicidio. Camacho ya había matado a 3 personas. Pero si los agentes querían probar su caso contra el asesino, tenían que encontrar los cuerpos. Para identificar el sitio del entierro, los agentes comenzaron su búsqueda entre los árboles. Mientras caminábamos detrás de los cedros, se podía ver una depresión en el suelo donde alguien había cavado. Todo el césped había sido arrancado. Cuando los investigadores llegaron al lugar, habían pasado 3 meses desde los asesinatos. Comenzaron una excavación minuciosa. Quitaron montículos y capas de tierra, teniendo cuidado de no perder o destruir ninguna evidencia. Cerca de la superficie, los agentes encontraron casquillos de un arma de calibre .38. Eso encajaba con la historia de Cook de que Camacho había disparado una pequeña pistola semiautomática. La excavación continuó a un ritmo dolorosamente lento. Recordemos que era finales de agosto. Hacía unos 33 grados y alrededor de 90 grados de humedad. Era un área con muchos árboles, por lo que no circulaba el aire. Es decir, como un encierro. Estuvimos cavando casi 2 horas. Entonces uno de los agentes golpeó algo duro. Parecía hueco. Otro golpe rompió una corteza parecida a una costra. De pronto, un hedor nauseabundo abrumó a los agentes. Y un horrible olor a cadáver en descomposición salió del agujero y los dos nos salimos y nos metimos en los arbustos, vomitamos y luego tuvimos que regresar. Antes de enterrar a Evelyn y André, Camacho y sus hombres cubrieron los cuerpos con arena para gatos para ayudar a ocultar el olor. Pero la arcilla de la arena absorbió la humedad de los cuerpos y luego se endureció, creando una capa hermética que redujo la velocidad de descomposición y preservó los cuerpos para la autopsia. A pesar del hedor nauseabundo, los agentes prosiguieron. Frotaron mentol debajo de sus narices para eliminar el olor y continuaron trabajando. Estaban decididos a construir un caso firme contra Camacho y su banda. Después, Cook condujo a los agentes al cercano lago Texoma, donde dijo que el grupo había desechado las armas después del asesinato.
Un equipo de buceo de la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma revisó el fondo del lago. Encontraron varios cartuchos de calibre 38 y luego encontraron el arma. La evidencia física contra Gino Camacho ahora era sólida y corroboraba el testimonio de un testigo ocular. Los agentes federales estaban seguros de que podrían obtener una condena por 2 cargos de secuestro y 3 por asesinato. Pero Camacho seguía en libertad. Los agentes pronto supieron que cometió otro asesinato. Cook le dijo al FBI que también podría llevarlos a ese otro cuerpo. A finales de agosto de 1988, el FBI en Dallas había capturado a David Cook, un miembro de una violenta banda de narcotraficantes de Texas. El líder, Gino Camacho, buscado por secuestro y 3 asesinatos, todavía estaba prófugo. Cook estaba cooperando con los agentes en la búsqueda de Camacho. Había llevado a los investigadores al sitio de entierro de las víctimas de asesinato más recientes de Camacho. Pero durante el viaje de 2 días para recuperar los cuerpos de Evelyn y Andre Banks en Oklahoma, Cook sorprendió a los agentes con otra historia de terror sobre Camacho. Esta vez Camacho había desatado su ira contra una mujer llamada Pamela Miller. Los agentes ahora centraron su atención en su paradero. Los agentes se enteraron de que Pam Miller trabajaba como bailarina exótica en un club de desnudistas en Dallas. Ella conoció a Camacho y comenzó a salir con su banda. Cook les dijo a los agentes que él y Miller se reunieron con Camacho una noche de junio de 1988. Ya está listo. Habían pasado 3 semanas desde que Camacho asesinó a 3 personas, pero se arriesgó a viajar a Dallas para hacer otro negocio de drogas. El comprador se presentó en el bar del hotel y comenzó a negociar. Pero Pam interrumpió la transacción. Pam Miller reconoció al comprador como alguien que había ido al club donde bailaba. Lo reconoció y se lo dijo. Te conozco, entraste al club. Y como era de esperarse, esto tuvo un efecto negativo en la transacción. El comprador se fue. No había trato. ¿Ves lo que hiciste? Sé que él estuvo ahí. ¿Sí? Camacho se enfureció con Pam por arruinarle la venta. Y Cook, Pam y Camacho salieron del hotel. Tan pronto como subieron al auto, Camacho comenzó a golpear a Pamela. Ella luego le hizo algunos comentarios a Camacho, atacando su hombría, y eso lo enfureció más. ¡Mira lo que hiciste! ¿Otra vez? ¿Ah, de nuevo? Mientras conducían, la ira de Camacho se desbordó. Cook y Stanley ya habían visto los resultados de su temperamento. Sabían a dónde podía conducir, pero estaban demasiado intimidados para hablar. La brutal golpiza de Camacho no se detuvo hasta que Miller perdió el conocimiento. ¡Deja de hablar! Todavía enfurecido, Camacho le ordenó a Cook que detuviera el auto. Arrastró a Miller a la carretera. Colocó su cuerpo inerte detrás de la rueda trasera derecha y le gritó a Cook que retrocediera. ¡Oye, Gino! ¡Retrocede el auto, ya! Cook obedeció. Condujeron a Stephenville. Fueron a un departamento alquilado por David Cook. Tomaron el cuerpo de Pamela y lo metieron dentro de un barril que estaba en el patio. Pusieron una bolsa de basura encima para que nadie viera que ahí había un cuerpo. Se quedaron allí el fin de semana, Camacho, Stanley y Cook. Estuvieron bebiendo cerveza y festejando, hasta que Camacho decidió deshacerse del cuerpo. Así que le preguntamos a David, ¿dónde encontraremos el cuerpo de Pamela? Y él respondió, no lo harán. Y dijimos, ¿por qué no? Dijo, la cortamos y la metimos dentro de un triturador de árboles. Mientras yo conducía, José estaba en el asiento delantero. Miré a José, él me miró, nuestras bocas se abrieron y casi me salgo de la carretera. No podía creer lo que acababa de escuchar. Cook condujo a los agentes del FBI al sitio boscoso en el rancho donde habían pulverizado el cuerpo. Parecía imposible que se encontraran restos. La trituradora no solo había destruido el cuerpo,
sino que ya habían pasado unos 2 meses desde el horrendo acto. Era probable que el ardiente sol de Texas hubiera acelerado la descomposición de los restos. A pesar de las probabilidades, los agentes se dispusieron a recuperar lo que encontraran. Partiendo del testimonio de Cook, los agentes averiguaron la ruta de descarga de las trituradoras, establecieron un sistema de cuadrículas y comenzaron a recorrer meticulosamente la escena. El proceso llevó horas, pero el trabajo duro dio sus frutos. Del suelo, los agentes recuperaron fragmentos de huesos y tejido. En las ramas de los árboles encontraron más tejido, secado por el sol. Cada pieza fue empaquetada y etiquetada según su ubicación. Los agentes también recuperaron dientes. Una revisión de los registros dentales de Pamela Miller permitió una identificación positiva de la víctima. Pamela Miller, de 23 años, era la 4ª víctima de Camacho en pocas semanas. Sin embargo, su asesino aún estaba prófugo, y cada día que permanecía libre representaba una amenaza para cualquiera que se cruzara en su camino. Pero pronto un evento importante en el caso surgió cuando la familia de Spencer Stanley, el miembro de la banda que había ayudado a Camacho a matar a 3 víctimas, se puso en contacto con el FBI. Les informaron a los agentes que Stanley estaba escondido en un parque de caravanas de Huntsville, Alabama. Stanley les dijo a los investigadores que había arrojado el revólver .357 que Camacho usó para matar a David Wilburn en el lago Ray Hubbard, cerca de Dallas. Un equipo de buceo del FBI registró el fondo del lago. Nunca encontraron un arma. ¡Encontré algo! Pero sí encontraron una carcasa de un revólver .357 y varias balas. Las balas recuperadas fueron llevadas a la unidad de materiales y dispositivos del FBI en Washington, D.C., para un análisis de activación de neutrones. Los agentes esperaban que las balas del lago Ray Hubbard coincidieran con la bala que mató a la primera víctima de Camacho, David Wilburn. El análisis de activación de neutrones se basa en el hecho de que las balas de plomo se crean en lotes y cada lote de plomo es único. Los examinadores del FBI tenían que preparar las balas para la prueba retirando el plomo de los proyectiles y dejarlos listos para el transporte a un reactor nuclear. Las muestras de plomo fueron introducidas en el núcleo del reactor hasta que absorbieron neutrones y se volvieron radioactivas. La radioactividad se midió y dio una lectura precisa de los elementos químicos que se encontraron en el plomo, una firma radiactiva. Los examinadores concluyeron que las firmas de cada bala eran idénticas. Las balas del lago Ray Hubbard y del cuerpo de Wilburn provenían del mismo lote de municiones. Aunque la evidencia física contra Camacho continuaba creciendo, no acercó a las autoridades a la localización del fugitivo. A través de un informante, el FBI se enteró de que Camacho había escapado a México y se estaba escondiendo en un pequeño pueblo al sur de la frontera con Texas. Las autoridades de los Estados Unidos intentaron que lo arrestaran y extraditaran, pero las autoridades mexicanas no pudieron cooperar. Aseguraban que la ciudad donde se encontraba Camacho estaba controlada por narcotraficantes que estaban fuertemente armados. Si la policía mexicana intentaba hacer un arresto, habría muchas bajas. El FBI necesitaría otro plan para llevar al líder de la banda ante la justicia. Después de 4 asesinatos en los Estados Unidos, el traficante de drogas Gino Camacho había escapado a México, fuera del alcance del FBI. Pero sin sus compañeros o el negocio del tráfico de drogas que lo sustentaba, su dinero comenzó a agotarse. Para la primavera de 1989, Camacho necesitaba efectivo con desesperación. Aún tenía proveedores en México, si es que podía encontrar un comprador en los Estados Unidos. Debido a que temía cruzar de nuevo a los Estados Unidos, buscó a un intermediario con contactos de distribución de narcóticos al norte de la frontera. El intermediario de bajo nivel con el que se encontró Camacho trabajaba como informante para la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. El informante le dijo a su contacto en la DEA que un hombre llamado Gino quería establecer un negocio de drogas. El agente de la DEA, John Lund, estaba asignado en Fort Worth, Texas.
Sabía que Gino Camacho era buscado por el FBI. Sospechando que era la misma persona, Lund le dijo a su informante que quería hacer el trato. Lund luego llamó al agente del FBI, Taz Bailey, con buenas noticias. John me dijo que le parecía que era Gino Camacho. Luego le proporcioné a John una fotografía de Camacho que le mostró a su informante. Y el informante confirmó que de hecho era el sujeto con el que se había encontrado. Para llevar al fugitivo al otro lado de la frontera, el FBI le ofreció a Camacho un trato que no podía rechazar. Su informante le dijo a Camacho que un distribuidor estadounidense quería comprar $1 millón en marihuana. Pero el distribuidor debía cerrar el trato en persona. No se sentía cómodo haciendo un trato tan grande con alguien que no conocía. Para aquietar los temores de Camacho sobre ingresar a los Estados Unidos, el informante le dijo a Camacho que el distribuidor le adelantaría a Gino $100,000 cuando se reunieran en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas. Pero había un problema con el anzuelo. Los agentes de campo necesitaban un medio para identificar visualmente al fugitivo entre los que cruzaban la frontera. Para hacer que Camacho se destacara, el informante envió ropa que, según dijo, le permitiría al distribuidor identificarlo. El equipo de detención memorizó la ropa elegida: camisa hawaiana, pantalones cortos azules y una gorra de béisbol con borde verde. Camacho se llevó el paquete de ropa al departamento de un amigo donde solía pasar el rato. Pero nadie podía estar seguro de que un contrabandista experimentado como Camacho no sospecharía lo suficiente como para usar ese atuendo. Sabíamos que esta sería nuestra única oportunidad para atraparlo, que una vez que descubriera que era una trampa, se desharía del informante, y que sería aún más cauteloso que antes al hacer cualquier tipo de transacción, que nos daría otra oportunidad para arrestarlo. Así que armamos planes de arresto muy elaborados. El día del trato, los agentes vigilaron el cruce fronterizo para ubicarlo. Esperaban poder encontrarlo entre la multitud por la ropa reveladora que le habían enviado al contrabandista. Luego el equipo de arresto lo vio usando la ropa. Camacho no se dio cuenta de que el lugar estaba repleto de agentes federales, vestidos como guardias fronterizos, turistas y transeúntes. Todos habían memorizado el atuendo y su imagen. Con tranquilidad, haciéndose pasar por un turista, comenzó a cruzar el puente que cruzaba la frontera. Los agentes del FBI, vestidos como guardias de patrulla fronteriza, se acercaron a Camacho. El fugitivo, muy calmado, dio un nombre falso: Tomás Sánchez. Cuando los agentes le pidieron una identificación, aseguró no portar ninguna. Solo era un turista estadounidense que regresaba de un viaje de un día a México. Los agentes le dijeron con tranquilidad que entrara para interrogarlo. Fue sin discutir, creyendo que este pequeño malentendido pronto se aclararía. El líder de la banda ya estaba bajo custodia del FBI y ni siquiera lo sabía. Camacho fue llevado a la oficina de la patrulla fronteriza y le tomaron las huellas dactilares. Bailey dejó que se inquietara en la celda por más de 2 horas, mientras los agentes esperaban en la computadora por una coincidencia de las huellas. Camacho no rompió su silencio. Me dirigí a él como Tomás Sánchez, y él lo reconoció y le dije, bien, tomamos sus huellas digitales, las procesamos en la computadora del FBI en Washington, D.C. Y esta indica que no es Tomás Sánchez, sino que, de hecho, es Gino Camacho. Y él dijo, pues, si eso es lo que dice la computadora, debe ser así. Pero Camacho negó saber algo sobre los asesinatos. Hasta el final nunca admitió ninguna participación en el secuestro y los asesinatos. Afirmaba que el FBI lo había incriminado por los crímenes. El arresto de Gino Camacho fue noticia en primera plana en todo el suroeste. Desde la frontera fue trasladado a una celda en el condado de Dallas y acusado de violaciones con arma de fuego, conspiración y secuestro, y asesinato capital. Camacho y el resto de su banda fueron procesados por las autoridades. David Cook recibió 24 años por su participación en los asesinatos y el secuestro. Spencer Stanley recibió una sentencia de cadena perpetua
por los 3 asesinatos que ayudó a cometer. Juan Jackson obtuvo cadena perpetua por su participación. Eddie el Rápido Cummings y Larry Merrill obtuvieron 8 años cada uno. Sam Wright tuvo que cumplir su sentencia anterior de narcotráfico, así como tiempo adicional por ser fugitivo. Pero para el propio Camacho, los fiscales estatales buscaron la pena de muerte. Para que el estado de Texas condene a un hombre, la acusación debe demostrar más que premeditación. Debe demostrar que el acusado sigue siendo una amenaza para la sociedad. Por esta razón, Camacho fue juzgado por el cargo de asesinato en primer grado. De lo contrario, una condena por los cargos federales habría enviado a Camacho a la cárcel, donde cualquier amenaza que le planteara a la sociedad habría sido eliminada. En juicios separados, Gino Camacho fue declarado culpable de asesinato y secuestro. La sentencia se llevó a cabo 10 años después de la muerte de André y Evelyn Banks y Pamela Miller. El 26 de agosto de 1998, el estado de Texas ejecutó a Gino Camacho por medio de inyección letal.